Carmen, y en esta tarde traigo para ustedes un tema muy íntimo, muy especial, que tiene que ver con la lactancia materna. ¿Y por qué hablar de la lactancia materna? Pues porque precisamente estamos en la Semana Internacional de la Lactancia Materna, Semana Mundial de la Lactancia Materna, del 1 al 8 de agosto. Y pues bueno, creo que ya es tiempo de visibilizar la lactancia materna, de hacerlo algo natural como lo es. Y les voy a contar mi historia de cómo logré amamantar a mis 3 hijos de, de forma exclusiva, con un destete respetuoso. Y pues ya llevo casi, maravillosamente, casi 10 años amamantando. Y pues todo comenzó con la invitación de una amiga. Esta amiga mía me invitó a la Liga de la Leche y yo le dije, sí, claro que sí, vamos. Pues no sabía yo de qué se trataba y me dijo que era un lugar en donde apoyaba la lactancia y que yo me iba a ahorrar mucho dinero. Y dije, está bien. Pensé que a lo mejor nos iban a apoyar con algunas latas o algo parecido, ¿no? Pero se trataba de apoyarnos en la lactancia y de darnos información valiosa de cómo funciona nuestro cuerpo, de cómo funciona el comportamiento de los bebés que son completamente amamantados sin ningún otro tipo de alimento, ¿verdad? Y pues a los que ya conocen la Liga de la Leche, ahí ayudan a muchas mamás en sus lactancias, en sus diferentes retos. Yo considero que tuve una lactancia normal, muy ordinaria. Eh, lo que veo extraordinario es el tiempo. Jamás pensé lograr amamantar a mis hijos. Yo decía, pues bueno, le voy a dar un mes, si me va bien 3 meses. Pero yo no tenía esa confianza en mí como para poder lograrlo. De hecho, yo pensaba que las mujeres de mi clan no, pues no éramos lecheras, no teníamos esa capacidad en nuestro cuerpo. Yo pensaba que no todas las mujeres podían hacerlo, ¿no? Y estando ahí me di cuenta que muchas mujeres podemos, y pues soy ejemplo de eso, soy vivo testimonio de que sí se puede. Y pues comencé, ya tenía yo 7 meses de embarazo, fui a ese lugar con mi amiga y fui como a 2, 3 charlas y ya me sentía bien empoderada, con mucha información. Entonces dije, pues claro que voy a poder. Y aparte veía más mamás y la oxitocina se respiraba por todo ese lugar porque eh, era mucho amor. De hecho, la temperatura estaba calentita, agradable, era muchísimo amor que se sentía en ese espacio, y yo me sentía segura de que lo iba a poder hacer. Pero cuando llegó el nacimiento de mi hijo, eh, pues fue una cesárea muy innecesaria. No sé, no había ninguna prescripción médica para que me ingresaran con una cesárea. Entonces pues ingresé en la mañana, y en la noche, hasta en la noche, porque yo había comido, de hecho bien poquito, tenía mucha hambre. Me había comido, creo que pues algo muy muy pequeño. Y entonces ya hasta en la noche me operan, nace mi bebé, pero me lo quitan, o sea, me lo quitan de mis brazos. Tardamos como 2 horas en estar juntos. Yo no lo conocí, mi esposo lo conoció, otras personas por el teléfono lo conocieron. Y después de 2 horas exactamente, porque había un reloj en quirófano y había otro reloj en la salita de recuperación. Y entonces de las 10 a las 12, y esas 2 horas yo viví estresada, sin saber de qué había pasado con mi hijo, sin saber de mí. Y eso afecta a la lactancia, créanme. El bebé tiene que entregarse a su madre. Si no hay impedimento de muerte, impedimento trágico, difícil, o si no hay una necesidad real de que la mamá y el bebé sean separados, pueden y deben, es su derecho, estar juntos y darle el bebé a la mamá para que se lo lleve directamente al pecho. De hecho, los bebés tienen la capacidad de reptar
Por eso a las mamás, a las mujeres cuando estamos embarazadas, se nos dibuja una línea cafecita desde nuestro monte de Venus hasta nuestro pecho, precisamente para que el bebé vaya diferenciando ese tono más oscuro. Nuestras aureolas también se oscurecen más. Y bueno, hay infinidad de prácticas que se hacen que no deberían de hacerse y que perjudican la lactancia materna. Una de ellas es la separación, y por eso es nuestro derecho el alojamiento conjunto y que nos den a nuestros bebés en cuanto estos nazcan, ¿verdad? ¿Qué es esto? Entonces, otra práctica que afecta a la lactancia materna cuando los bebés nacen es que les lavan, bueno, que los bañan todos, los limpian de más. Se recomienda que les dejen sus manitas todavía con el líquido amniótico, porque eso lo van oliendo y ellos van rectando y van subiendo hacia el pecho de su mamá. Total que eso yo no lo sabía en ese momento, a pesar de que recibí mucha información, eso yo no lo sabía. Y pues dije, bueno, pues una cesárea, ni modo, no sabía que nos iban a separar por tanto tiempo. Y yo escuchaba que mi bebé lloraba, y entre otros bebés que lloraban, yo identificaba cuál era el mío. Y para mí eso fue muy triste, fue muy, muy traumático, la verdad, muy, muy doloroso. Yo me acuerdo que iba a las reuniones de la liga y lo contaba con mucho dolor, con mucha tristeza, y abrazaba a mi bebé y lo amamantaba en ese momento, porque para mí fue doloroso esa separación. Hoy la cuento sin lágrimas, pero aún sí queda ese recuerdo de que hubiera deseado que no hubiera pasado. Entonces, mamá, si estás embarazada, no permitas que te separen. Ya es una ley, hay que investigar sobre la ley de parto y hay que hacerla valer. Sé que en estos tiempos de COVID es muy difícil porque tienen protocolos más estrictos, pero es nuestro derecho y y el derecho de nuestros bebés también. Bien, pues eso perjudicó mi lactancia, y viene algo más difícil aún que perjudicó totalmente. Mientras yo esperaba a mi bebé y no me lo daban, pues me decían, espérate a que tus piernas se puedan mover, tú descansa. Y yo, ya quiero ver a mi bebé, ya entréguenmelo, y no me lo daban. Ya que se te pase la anestesia y así, ¿no? En ese tiempo, en esas 2 horas, le dieron fórmula, o sea, lo bañaron, lo cambiaron, le dieron fórmula y le hicieron un montonal de cosas que pues que yo no autoricé. Y entonces ya que yo podía mover las piernas y que me entregaban a mi bebé, para mí fue muy doloroso. Físicamente la cesárea arde mucho, y sentarme, hacer fuerza y sostener a mi bebé en brazos para mí fue difícil, fue complicado. Esa noche pues no dormí. De hecho, yo creo que ninguna mamá duerme el primer día, los primeros días que nace su bebé. Y a la mañana siguiente el doctor me manda a lavar la herida, a bañarme, y pues yo muy obedientemente y con las poquitas fuerzas que tenía fui. O sea, batallé mucho para sentarme, batallé mucho para ponerme de pie, porque era un dolor que sentía que me partía en dos, era un ardor muy feo. Yo sé que no a todas las mamás les va igual, pero a las mamás que sí les ha ido como a mí, que me están escuchando, sí me han de comprender, ¿no? Cómo arde, cómo duele, molesta muchísimo. Tener la sonda, tener la intravenosa, tener una bata que muy, muy, muy incómoda, ¿no? Que tapa poco, y luego estar rodeada de muchas personas, es algo muy incómodo. Algo que debiera de ser más íntimo y más personal, se vuelve algo muy, muy difícil de llevar. Entonces, pues ya voy paso a paso, directo a bañarme. Y yo decía, no, yo nada más me voy a lavar la herida porque no aguanto estar de pie. Y voy, y con mucho valor pongo mi herida sobre el chorro de agua, pero resulta que esa agua estaba hirviendo, esa agua estaba súper caliente. Aquí en Culiacán a veces el agua sale de la llave muy, muy caliente. Entonces esa agua cayó en mi herida y yo lloré,
Lloré porque si era algo muy, si de por sí ya me dolía, ya se me había pasado el efecto de la anestesia, ya, de hecho había pedido más analgésicos porque no aguantaba el dolor. Y entonces voy y me baño y me cae el agua caliente y fue peor. Yo en ese momento no quería ver a mi bebé, sentía que no podía tenerlo conmigo, tenerlo en mis brazos porque yo me sentía muy adolorida. Me quemé la cesárea prácticamente con el agua de la regadera y pues tardé otro ratito, no sé si pasaron unos 40 minutos, no sé cuánto tiempo pasó, pero yo no podía tener a mi bebé, no podía acostarme, no podía pararme. Y llegó la visita y fue algo estresante, fue muy estresante para mí. Y en lo que el bebé apenas se pegaba al pecho, en lo que pasábamos momentos, es que la mamá tiene que tener momentos, un momento de intimidad con su bebé durante al pasar, o sea, en cuanto nace y en esa primera hora de vida, ahí es cuando se forma el vínculo, el agarre, etcétera. Y eso sí afectó la lactancia. Posteriormente pues ya nos vinimos a casa y, y todo iba bien, pero la casa es de dos plantas y yo no podía estar subiendo y bajando escaleras. Me fui con mi mamá pero mi mamá tenía muchas ideas, pues muchas ideas respecto a la lactancia, ¿no? Ella no fue una mamá bueno, más bien fue mamá que si bien dio pecho a sus hijos, también dio fórmula, llevó lactancia mixta y para ella se le hacía muy mal, se le hacía mal que yo me negara a darle fórmula a mi bebé. Me decía, ¿ya le diste el biberón? Y, y yo sinceramente sí se lo llegué a dar los primeros días porque sentía que no llenaba a mi bebé, pero eso de sentir que no llenas a tu bebé es normal, pero a veces no es que no lo llenes, sino que a veces tu bebé necesita sentirte a ti, necesita tu contacto, necesita estar solo contigo durante varios meses. De hecho, se habla o se dice que la esterogestación dura 9 meses después del nacimiento del bebé. Entonces, pues me decía, ¿ya le diste biberón? Sí, pues sácale el aire y ponlo así y si llora mucho es porque tiene cólicos y dale este tecito y dale el otro y hazle masajitos y tú tómate este té y tú haces esto y eran como que muchas indicaciones que para mí se me hacían excesivas e innecesarias y de hecho lo son. De hecho son mitos que no favorecen la lactancia, al contrario la entorpecen. Y sí me decían, no le des cada rato, no lo haga, él estaba recién nacido y me decía, no lo cargues, ¿cómo no voy a cargar a mi bebé recién nacido? Me decía, es que te está manipulando, pero él acababa de nacer, estaba súper pequeño como para tener esa maldad, digámoslo así, o para actuar de esa manera, como si fuera un actor de Hollywood, vaya. Entonces ya no me sentí a gusto y me regresé y continué, luché por la lactancia, pedí más asesorías, continué yendo a las juntas. Eso para mí me ayudó mucho, el recibir tanto apoyo de un grupo de otras mujeres que también estaban pasando por lo mismo o por situaciones más complicadas que yo. Créanme, hay situaciones muy complicadas en la lactancia y hay situaciones muy simples como ay, es que no lo lleno o ay, es que no se duerme, que con información, con, con confianza en una misma como mujer, se puede solucionar muy fácilmente. Me enteré de mamás que iban a la liga de la leche para poder relactar a sus bebés. Es decir, mamás que por alguna razón dieron fórmula todo durante un año. Me tocó una mamá que después del año ella era desde muy escasos recursos y quería volver a lactar a su bebé. Total que pues sí, la apoyaron y para mí fue increíble. Y otros testimonios que de momento no recuerdo, pero sí eran muy sorprendentes para mí y que me motivaban mucho a seguir adelante.
Continué, después la lactancia se me hizo muy fácil, ahí conocí los pañales de tela, conocí la crianza respetuosa, conocí el rebozo, el uso del rebozo, fular, mochilita ergonómica, o algo similar, ayuda muchísimo a la lactancia materna y te ayuda también a tapar, si eres pudorosa o algo parecido, ayuda a tapar a tu bebé. Pero como bien sabemos, los bebés no les gusta estar tapados, a nadie le gusta comer mientras le tapan la cara, eso es antihumano, pero bueno, sí, en algunos casos sí sirve. Y a mí me sirvió mucho estar con el rebozo y recibí varias críticas, pero también recibí mucho apoyo, así como me decían que parecía india, oaxaquita, y para empezar, ser india o pertenecer al estado de Oaxaca no es ninguna ofensa. Y pues me querían hacer sentir mal, pero yo continuaba adelante. Lo que sí se me hacía difícil es el hecho de decir, pero ¿cómo le hacen las mamás que trabajan? Porque también había mamás que trabajaban y pues estaban con su extractor día y noche, pasaban mucho tiempo. Yo decía, ¿cómo podrán hacerlo? O sea, este estilo de vida, este método es para mamás que tienen la posibilidad de no trabajar, decía yo, o de tener una persona que les ayude con sus otros hijos, o que les ayude en casa, o que les ayude, no sé. Yo pensaba eso, pero también fui conociendo mamás que sin tener ese tipo de apoyo pudieron lograr una lactancia exitosa, ¿verdad? Bien, mi hijo jamás se enfermaba, de hecho lo más grave que se ha enfermado es porque se fracturó su bracito cuando tenía 3 años. Todavía lo estaba amamantando, yo estaba embarazada, no pude entrar a sus rayos X por el embarazo y me sirvió mucho el haber amamantado durante más tiempo, porque tiene muchísimos beneficios a largo plazo. Es cuestión de que nos pongamos a investigar. No los voy a dar aquí ahorita porque en realidad, si la lactancia no tuviera ningún beneficio, si la lactancia no tuviera otro fin más que la alimentación, yo lo volvería a hacer. Entonces, uno de los beneficios es que mi hijo jamás se enfermó así gravemente, no tenía enfermedades graves. Lo más grave fue eso, que se le quebró el brazo, y de hecho practicamos la la anestesia con el pecho, y pues salió muy bien. Él iba con su bracito roto de camino al pediátrico, pero iba prendido a mi pecho, no lloraba, no sentía aparentemente mucho dolor, y uno de los beneficios pues es que él siempre estaba saludable, estaba muy despierto, muy activo, contento, feliz, mostraba buen grado de inteligencia, de sociabilidad, y estábamos muy contentos. Su talla y su peso, la verdad, nunca nos preocupamos porque lo veíamos muy sano, y cuando lo llegaba a ver algún doctor pues estaba perfecto, estaba muy bien, no estaba bajo ni estaba arriba de las tablas de los niños que son alimentados con fórmula. Porque han de saber que pues los niños que son de pecho exclusivo tienen otros márgenes, ¿verdad? Tienen otros márgenes, y él siempre estuvo a nivel de un niño de fórmula. Después, pues llega mi segundo hijo. Yo estaba embarazada y seguía lactando, y sí, no tuvimos un destete muy violento, no tuvimos un destete con mentiras o un destete difícil, la verdad. Lo que sí llegué a experimentar es lo que se conoce como agitación de la lactancia, que es precisamente eso, es un momento muy intenso en el que sientes como que quieres aventar a tu bebé, como que no quieres dar el pecho. Y de hecho yo lo he visto en varias hembras, llámense perritas, llámense
cualquier otro animalito salvaje, también, bueno, incluso salen como changuitos, ¿no? Changuitas en el Face que quieren quitarle el pecho a su bebé, pero el bebé se niega, ¿verdad? Y sí, eso fue lo que sí me llegó a pasar, pero escasas veces, es como un momento, máximo fueron tres y se me hacen muchas. Es solo una sensación momentánea cuando tu bebé está succionando de tu pecho, pero el bebé ya es muy grande y tú ya no quieres amamantar. Y ahí muchas mamás lo experimentan a partir del año y dicen, es que no, ya no quiero, díganme cómo le hago, batallé mucho para que se prendiera y ahora ya quiero quitármelo, y es válido y es normal. Si se siente se siente, no sé, se siente precisamente una agitación, es algo muy intenso que quisiéramos ya no dar el pecho, pero ya en ese momento ya, que nos dejen ya por siempre y para siempre. Y sí, fue lo que me llegó a pasar, pero nunca tuvimos un destete violento, al contrario, fue un destete natural, respetuoso, ellos lo dejaron solo. Yo siempre creí que fue por el embarazo, porque a lo mejor pues la leche se va adaptando a la llegada del nuevo bebé. Sí, me explicaban que lo peligroso de amamantar mientras estás embarazada son las contracciones, porque precisamente es otro de los beneficios. Cuando recién das a luz y tu bebé se prende del pecho, la succión ayuda a las contracciones del útero, entonces de esa manera tu matriz se limpia más fácilmente y te recuperas más fácilmente también. Entonces, cuando estás amamantando y estás embarazada, pues puede haber abortos, ¿verdad? Pero no es algo que ocurra siempre. O sea, como le hacían nuestras mamás y nuestras ancestras a tiempos muy atrás, que no había métodos anticonceptivos más que la lactancia materna, porque también ese es otro beneficio. Mientras a mí la regla en cada embarazo me llegaba 6, 9 meses después, y yo encantada, yo feliz de la vida. O sea, vivía, ¿cómo te explico? Vivía 9 meses de embarazo, y de hecho mis embarazos siempre fueron muy largos. El más largo fue de 42 semanas, y aparte súmale otros 6 o 9 meses sin presencia de menstruación. Bien, entonces, ¿cómo le hacían las mujeres de antes que no tenían métodos anticonceptivos más que pues la lactancia materna o cualquier otra hierba que ellas pudieran conocer en ese momento? Lo ignoro yo, la verdad, pero ¿cómo le hacían? O sea, si no había fórmulas, si no había otro alimento, ¿cómo le hacían para destetar a sus hijos mientras estaban embarazadas? No había un destete. El destete era natural, quiero creer yo. Entonces, bien, entonces mis hijos se fueron destetando así, me embarazaba, continuaban con la lactancia, nacía el bebé, entonces ya se separaba y me dedicaba a la lactancia del nuevo bebé. Con el segundo bebé, la cesárea sí fue difícil, sobre todo porque yo batallaba para sentarme en las noches, para levantarme o estar acostada y darle de lado. El primer mes sí fue difícil por la herida de la cesárea, porque nuevamente me hicieron cesárea y fue una cesárea, perdón, más traumática que la primera. Porque la primera fue como si, o sea, no me tomaron en cuenta para esa decisión tan grande, y yo, bueno, pues no estaba informada, no tenía el poder en mis manos, yo fui como ovejita al matadero en la primera cesárea. Y en la segunda, que ya tenía más información y que yo quería un parto, y no un parto cualquiera, sino un parto respetado, el doctor que me estaba apoyando pues desapareció totalmente, me internó, y fue algo muy difícil, que quizás lo cuente en otro momento. Pero pues sí, vivir con esa experiencia. De hecho, fui diagnosticada con depresión postparto, con ansiedad y estrés postraumático. El estrés postraumático me desvelaba mucho, porque era una sensación de que yo estaba todavía en el hospital y de que algo estaba pasando conmigo y con mi bebé, y eso para mí era muy estresante. Entonces, el estar cuando tú no estás tranquila,
el bebé lo manifiesta también llorando, o está inquieto, o duerme muy poco, y lo transmites a tu bebé. Entonces para mí, a pesar, digo, además de la herida, de la ya doble herida, porque créanme, la primera herida me dolió durante esos 3 meses. Entonces la segunda también me siguió ardiendo, me siguió doliendo. Pero esto ya tiene que ver con más cuestiones emocionales que quizás en otro momento se las cuente. Pues fue ese estrés postraumático, esa ansiedad que se convirtió en una depresión posparto. Y y eso sí me llevó como a enajenarme y a no conectar en ese momento con mi bebé, a pesar de que él estaba prendido conmigo. Yo me sentía en otro mundo, me sentía mal, me sentía triste, lloraba sin razón, me daba mucho coraje por cualquier cosa. Si algo no estaba acomodado en su lugar, me daba mucho coraje. De hecho, algo muy curioso que yo le comentaba al doctor era las cajas de las medicinas o de algo. A mí no me gustaban, y así muchas cosas que empecé a me causaban repulsión. Y entonces sí yo sentí que tuve menos conexión en esa lactancia con mi segundo bebé, porque me pasó como si fuera de noche. Y no quiere decir que no la haya disfrutado, que no la haya vivido. Yo ahí para mí fue más fácil físicamente, porque no se quemó mi herida. Sí era una segunda herida y sí me ardía, pero ya me sentía con más fuerza, con más poder. Lo que sí me hizo, lo que me causó más dificultad es mi estado emocional de ese momento. Quizás lo voy a contar en otro momento, no lo sé, a lo mejor nunca lo cuento. Pero pues la depresión postparto, el estrés postraumático y la ansiedad de ese momento me hicieron en algunas ocasiones como que no vivirlo tan plenamente como lo viví en el primer embarazo. Entonces, como yo ya no me sentía para nada bien, me sentía muy incompetente para cuidar a mi bebé, a mi segundo bebé. eh, Acudimos, bueno, yo acudí, me llevaron, tuve el apoyo de mi esposo, de mi suegra siempre en mis 3 lactancias. eh, y fuimos con un alfabetista. Me sentí bien, las gotitas me iban bien, las flores de Bach también que me daba mi psicoterapeuta en ese momento, me iba bien, pero no mejoraba. Tomé psicoterapia, hierbas de San Juan, aromaterapia, musicoterapia, el alfabetista. Entonces, pero yo no mejoraba, al contrario, todo se agudizaba cada vez, y recurrimos a una psiquiatra. Para mi sorpresa, todas las clínicas psiquiátricas estaban llenas. Ahí fue cuando yo me di cuenta la necesidad de la salud emocional, ¿no? Yo ya había dejado de estudiar psicología, pero de todas formas me sorprendió mucho ver que yo hablaba y estaba lleno. Hablaba y estaba lleno. Hablamos con una psiquiatra y tenía lugar, pero me dijo es que hay que destetar. Hay que destetar porque los medicamentos psiquiátricos son muy fuertes. Y yo dije, no puede ser eso posible, tiene que haber otra alternativa. Por eso mismo yo no iba directamente con el psiquiatra, sino que probé otras alternativas más naturales primero. Y le decía, no puede ser posible, y ella me decía, no, dice, es que es mejor que estés viva, a que dejes a tus hijos huérfanos. Y es mejor el biberón a que tú estés en el estado en el que estás. Y la psiquiatra tenía razón, no lo voy a negar, la psiquiatra tenía razón, porque la vida de mi bebé corría en peligro, debido a mi estado de depresión. Pero me seguí informando y seguí investigando, y había un medicamento que era más compatible con la lactancia materna y que era de bajo riesgo, pero
cambiamos de psiquiatra y el psiquiatra me dijo, sí, adelante, le puedes dar ese. Pero yo sí me sentía mal de decirle, psiquiatra, vengo con usted para que me autorice este medicamento. Y así fue. Y sí, el psiquiatra me recetó ese medicamento que me salvó la vida de mi bebé. Y me sentía muy bien, fui mejorando, estuve un año con el medicamento y la lactancia fue mejorando, ya estaba más despierta, más consciente, más plena de lo que yo iba haciendo, ¿no? con mi bebé, de esa lactancia. Eso fue lo más difícil de esa lactancia. Todo lo demás fue de maravilla. Yo dejé de estudiar, dejé de trabajar. Se me olvidó decirles que en la primer lactancia, pues yo me dedicaba a las ventas, vendía cosméticos y siempre con mi rebozo iba cargando mi maletín de cosméticos, iba cargando mi bebé, transporte en público, y yo caminaba libremente por el centro, me iba a gobierno, me iba a los hospitales, a la UCI, a las oficinas, y vendía mis productos y me iba bien. Y todo con mi bebé en brazos, o sea, era una mamá que podía trabajar, que me dedicaba a las ventas y me iba bien, me iba bien. Entonces ya con mi bebé sí me la pasé, con el segundo bebé, perdón, me la pasé más tranquila, más en calma, en casa. Y eso de mi depresión fue lo más difícil, lo más fatal de mi segunda lactancia. No tuve tantos problemas como en la primera, y en la segunda eso fue lo más difícil. Ya en la tercera, en el tercer embarazo, pues dijimos, no, esto no se tiene que volver a repetir, esto ya no nos va a volver a pasar, y acudimos con otro ginecólogo. Este era un ginecólogo pues más, de hecho es muy recomendado la Liga de la Leche. Y sí, íbamos con él a todos los chequeos. Yo seguía lactando a mi segundo bebé. Y al momento del parto decidimos cambiar de ginecólogo por cuestiones económicas, pero también es un súper ginecólogo, se los recomiendo mucho, doctor Ignacio Velázquez. Este doctor, si bien aquel doctor que con el que estaba yendo me apoyaba en que yo tuviera un parto después de 2 cesáreas, porque créanme, es posible y muchas mujeres lo han logrado, pues ya por la cuestión económica decidimos cambiar con el doctor Ignacio Velázquez. Pero el doctor Ignacio no me apoyó, me dejó muy claro que él no me iba a dejar parir, sino que me iba a hacer una cesárea, y me explicó la razón, me explicó los motivos, y dije, está bien, y acordamos una cesárea humanizada. Me dijo qué es lo que yo quería, me preguntó qué es lo que yo quería, dejamos claros los acuerdos, la fecha, todo perfecto, y así fue una lactancia, fue un alumbramiento, un parto, una cesárea maravillosa, con luces más apagadas, sin tanto personal médico. Estuvo mi esposo ahí presente. Ay, fue una cesárea muy bonita, muy bonita, muy tranquila. No sé si había música de fondo, creo que sí. Y me entregaron inmediatamente a mi bebé en cuanto él salió de mi vientre, en cuanto lo sacaron, y me lo dieron. De hecho, el cordón umbilical lo cortaron después, porque así lo pedimos. Y cuando el cordón, el corte tardío del cordón es lo mejor para los recién nacidos, porque deja de bombear toda la sangre y tiene muchísimo hierro, y de hecho algunas personas lo congelan el cordón umbilical para las células madres, etcétera, etcétera. Pero lo mejor, mi bebé lo recibió directamente. Yo amamanté a mi bebé, y él traía todavía el cordón umbilical. Usamos el método mamá canguro, piel con piel. Eso favorece muchísimo la lactancia materna. Yo duré
no sé si todo el tiempo que estuve en la clínica, no fueron 72 horas, pero sí fueron más de 24, completamente así desnuda, el desnudo, solo con un pañalito y piel con piel. Y él inmediatamente tuvo un buen agarre, la lactancia fue muy bien, muy bien, maravillosa. De mi tercer hijo es la mejor lactancia que he tenido, todo muy bien. Ahí no hubo mitos, no hubo herida quemada, no hubo nada malo, no hubo depresión postparto. En mi tercer hijo fue todo perfecto, de maravilla. No recuerdo en este momento algo difícil que me haya tocado vivir. Bueno, sí, ya me acordé, pero eso eh, fue lo más difícil. Fue lo más difícil soportar pues un momento difícil en mi vida, eso sí. Y yo estuve con él embarazada, iba a terminar mis estudios y cuando nació, pues yo continué llevándolo a la universidad, amamantando. Todo fue muy fácil para mí, la verdad, fue muy fácil. Pues lo más difícil es que a veces sí duele la espalda, algunas mamás les duele el pecho, algunas mamás les salen grietas, algunas mamás les da mastitis. Sí pasé por ahí, sí duele la espalda, sí me dio poquita mastitis. Lo más difícil, ya me acordé, aparte de eso que les comento, fue amamantarlo con rotavirus. Eso fue, sí, fue muy imposible casi porque yo estaba muy cansada, no tenía fuerzas, estaba deshidratada mucho, entonces amamantar da mucha sed, da mucha hambre y, y con rotavirus yo me sentía ya no puedo. Le hablé a mi esposo, le hablé a una comadre. Le dije, comadre, ayúdeme por favor. Yo necesitaba que alguien sostuviera al niño porque sentía que se me caía, de que yo no tenía fuerzas. Entonces, sí, ahorita estoy recordando eso. Fue más difícil amamantarlo con rotavirus que con COVID. Con COVID fue fácil, amamantarlo. Sí, pues sí estaba cansada, pero estaba en la cama y era hasta cierto punto a gusto, ¿verdad? Amamantar con rotavirus para mí fue más difícil que amamantar con COVID. Y esa es la historia de mis 3 lactancias. Sigo lactando actualmente a mi bebé de 3 años y medio, que es mi último hijo. No me arrepiento de haberlo hecho. Ha sido de lo mejor que ha tenido mi maternidad. Si tuviera otros hijos o si volvieran a nacer, claro que lo volvería a repetir. Incluso si yo tuviera la posibilidad de adoptar a alguien más, y a un bebé recién nacido, yo con mucho gusto, con mucho amor lo alimentaría con mi pecho. Lo alimentaría. Convertirme en alimento de mis hijos para mí ha sido algo muy especial, muy sorprendente. Me sorprende mucho cómo puedo tener yo esa capacidad y el vínculo que se forma es irrompible. Pueden pasar muchas cosas, pero ese vínculo incluso se manifiesta más adelante y muchas personas me lo han hecho saber, me lo han hecho notar, porque para mí la lactancia materna se convirtió en un estilo de crianza. Ya llevo mucho tiempo hablando y sí, pues ya me alargaría más si les contara cómo o por qué digo yo que la lactancia se convirtió en un estilo de crianza para mí. Pero es que es tan fácil, es una crianza natural, es una crianza con apego, es una crianza respetuosa, que no estás viendo el reloj, no estás viendo lo que los demás te dicen, no estás viendo si tu hijo te manipula o no te manipula, porque es obvio que no te está manipulando, te está necesitando. Entonces, para mí fue lo mejor el respetar sus tiempos, el respetar pues sus gustos, su forma de alimentarse, de estar conmigo, porque la lactancia no solo es alimento, también es consuelo, también es cariño, es contacto, es muchas cosas más. Y finalmente es, por supuesto, alimento, ¿verdad? Y el mejor alimento porque contiene infinidad de cosas maravillosas para nuestros hijos. Es lo mejor para nuestros bebés, para nuestros hijos, incluso los más grandes, pues es lo mejor, ¿no?
Mis lactancias han durado 3 años y medio. Esta última lactancia yo creo que se va a prolongar a los 4 pasaditos a lo mejor, por como yo lo noto, ¿verdad? Como yo lo noto, y la verdad no tengo prisas para destetar. ¿Qué más? También quiero dejar claro que si algunas mujeres no contaron con la información necesaria, o aún con la información no contaron con las fuerzas suficientes o con las ganas suficientes de amamantar a sus hijos, es muy válido. Ellas también, una mujer sufre cuando no puede, cuando no logra amamantar a su bebé. Sufre por muchos motivos, por motivos personales, pero también por motivos sociales. Porque si es mal visto que una mujer esté amamantando porque se sexualizan los pechos, también es mal visto y es juzgado que una mujer no dé pecho a sus hijos. Entonces, hay que ser más conscientes y hay que ser empáticos con esas mujeres que por alguna razón no pudieron lograrlo, no pudieron hacerlo o no quisieron. Hay que respetarlas, porque un bebé no se merece una mamá que esté a fuerzas amamantándolo. No es lo más recomendable. De hecho, Frida Kahlo tiene una en su diario. Ella es su nodriza, y muchas nodrizas así lo hicieron, ¿no? La amamantaba, pero la amamantaba con disgusto, con desprecio, porque era su trabajo. Entonces ahí sí tendrá un beneficio nutrimental, pero no tiene un beneficio emocional, ¿verdad? Entonces, si una mujer decide que no lo va a hacer por decisión propia, hay que respetarlo y no hay que juzgar, porque es lo mejor para ella y para su bebé, porque no hay voluntad de hacerlo, no hay deseo, y ahí no hay que forzar. Y cuando las mamás desean con todas sus fuerzas, con todas sus ganas, pero por alguna razón no lo lograron, no pudieron, porque no tuvieron la información suficiente, de decir, me sometieron a una cirugía, o tuve que tomar tal medicamento, etcétera, etcétera, o desteté porque me asusté, desteté porque estaba embarazada, desteté porque típico los medicamentos, las cirugías, o me separé de él, no sé. Es que hay muchos motivos por los que las lactancias se dejan tan fácilmente. Entonces, si hay mamás que han tenido que destetar prontamente, o que no pudieron alimentar a sus hijos de forma exclusiva, con puro pecho, no hay que juzgar. Y si vemos un vivero, no tenemos que alarmarnos. Por eso también existen los sucedáneos de la leche materna. Ni modo, no tiene el mismo nivel, ni modo. Pero pues hay mamás que así han sido sus lactancias, y hay que respetarlas, hay que acompañarlas, validar, porque hay muchas mujeres que sí se sienten mal porque no han podido hacerlo. Entonces hay que ser empáticas con esas mujeres, y hay que seguirnos informando sobre lactancia materna, hay que seguir difundiendo, normalizando, visibilizando la lactancia materna, y apoyar. Si queremos apoyar a una mujer a que dé lactancia materna, no regalemos biberones, chupones, mucho menos fórmulas. Hay que ir con pediatras especializados, hay que acudir, si es posible, con una dula, con una experta en lactancia materna, o cualquier otra persona certificada, ya sea el pediatra, o cualquier otra asesora matrona actualizada en lactancia materna. También está lo que es la puericultura. Hay otras ya especialidades de las ciencias de la salud que se dedican exclusivamente a la lactancia materna. Entonces podemos acudir a ellas. Y de mi parte es todo. Si tienen algún comentario, lo pueden dejar. Dejen su comentario. Me despido, me alargué, y pues estoy muy contenta de haber compartido con ustedes. Si yo pude amamantar a mis hijos por este lapso de tiempo, ustedes también pueden. No se rindan más. Adelante.